Buenos días. En el día de hoy vamos a hacer el cierre del primer cuatrimestre de la materia de Historia Perspectiva de la Educación, haciendo el pasaje por varios autores que vimos a lo largo de esta cursada. Bueno, retomemos un poco lo que vimos a lo largo de la cursada. Recordemos que nosotros abordamos la historia de la educación desde la llegada de los europeos a América, pasando por el periodo independentista y por último la conformación del Estado Nacional. Estos son los tres periodos que analizamos primero dentro del primer cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre ya veremos el peronismo, la última dictadura cívico-militar, los gobiernos neoliberales y por último la educación actual. Todo esto lo fuimos analizando desde una mirada y una investigación histórica y nos focalizamos justamente en ciertos periodos que son los que acabo de mencionar. Pero, para mirar la historia, no lo haremos desde cualquier foco. Lo haremos intentando tener una mirada objetiva y haciendo hincapié en la visión educativa con la religión, la educativa con la economía y la educativa con la política, entendiendo al sujeto que enseña y al sujeto que aprende y la finalidad educativa en cada uno de los periodos. Estas investigaciones y nuestra postura de mirar de esta forma a la historia no son solo para entender la historia, también son para lograr descubrir cuáles hechos fueron los que a lo largo del tiempo lograron rupturas, resignificaciones y continuidades que hasta la actualidad seguimos viendo en la historia argentina. Vamos a comenzar con Nicolás Arata con su texto La educación en Argentina, una historia de 12 lecciones, haciendo hincapié en la lección número 1. Arata comienza a plantear una serie de argumentos entendiendo lo que se pone en juego al momento de hablar de educación en términos históricos, planteando la pregunta fundamental y que da pie a toda nuestra investigación, que es ¿qué significa pensar históricamente? Básicamente, en su texto, Arata nos dice que la historia es muy subjetiva, pero que nosotros, para enseñar historia, debemos ser lo más objetivos posibles, y él nos brinda 4 ejes de la historia de la educación. Bueno, en primer lugar tenemos al proyecto pedagógico hegemónico y sus alternativas, entendiendo que este proyecto pedagógico no se dio de forma natural, ni mucho menos estuvo exento de conflictos. De hecho, varias alternativas entraron en pugna con dicho proyecto. ¿Por qué? Porque planteaba un ideal perfecto, porque planteaba una única manera de ver las cosas que favorecía claramente a las clases dominantes y éstas se llenaban de beneficios. Con esto la idea es hacer el ejercicio de comprender por qué algunos proyectos llegan a los oídos públicos y por qué otros tantos nunca llegan a ver la luz. En segundo lugar, tenemos al enfoque interpretativo y sus líneas de investigación. Este enfoque presenta la postura y la problematización de hacer historia de la educación, privilegiando a una niñez escolarizada y a la historia de la educación, entendiendo por qué muchos sucesos históricos son recordados en la memoria colectiva y por qué otros tantos son olvidados. También, por otra parte, menciona la labor docente, entendiendo que desde el rol docente debemos acercar estas realidades históricas, ¿sí?, para fomentar una memoria colectiva un poco más compleja, más crítica y más objetiva al momento de llevar contenidos al aula. Y por último, tenemos el trabajo con diferentes fuentes y archivos, intentando construir una historia en base a recordar que nosotros tuvimos acceso a ciertos archivos y a ciertos documentos. Pero ¿qué pasa con aquellos documentos a los que nunca pudimos llegar o no teníamos acceso? Entendiendo que la historia que conocemos hoy en día se dio por medio de una memoria colectiva que permitieron las clases dominantes. Muchos archivos y muchas historias no llegaron a tocar la luz de la memoria colectiva. Entonces es ahí donde nosotros debemos indagar para reconstruir esta historia. Ahora bien, planteemos esto. Teniendo una mirada antropocéntrica, a los gobiernos monárquicos como sistema político, a los avances en la náutica y la astronomía, a Portugal, España e Inglaterra como potencias mundiales, y entendiendo que estas potencias encima querían elevar su estatus social porque era la única manera de competir contra las otras potencias. Y la única manera de que nosotros tenemos de comprobar el estatus social de una clase dominante era por medio de la expansión de territorio, por medio de las joyas y por medio de las vestimentas. Y ahí comienza el primer conflicto, los bloqueos marítimos. Sí, básicamente entre los tres comenzaron a bloquearse los rumbos hacia las Indias. Estas Indias conocidas ampliamente por la vasta adquisición de telas que tenían, ¿sí? Y básicamente era esto lo que ellos necesitaban, el adquirir esta llegada a las Indias para comprobar ese estatus social. Claramente, por medio de la avaricia, España resalta a una figura que todos conocemos, Cristóbal Colón, quien, con la mención y con la promesa de tener una nueva ruta para llegar a las Indias, hace el descubrimiento de este nuevo continente. Ahora bien, desde la mirada local tenemos a los imperios, mayas, aztecas e incas, entendiendo que estos imperios también se alzaban en guerras, conquistaban territorios, que tanto los mayas como los aztecas tenían un sistema educativo establecido, que ellos creían en los dioses de la naturaleza y que cumplían con una profecía de que iban a llegar dioses por medio del agua a purificar todas sus tierras. Pero de los mayas no se sabe mucho más que esto. Ahora bien, entendiendo estas dos realidades, nos encontramos con el choque cultural más grande del mundo, ¿sí? Entendiendo la llegada de los europeos a América, con este descubrimiento de que en este nuevo continente abordaba la plata y el oro, ¿sí? Estas piedras que para los pueblos originarios no significaban nada, ¿sí? Para los europeos era claramente unas piedras preciosas y con un gran valor adquisitivo. Entendiendo que ellos fueron los primeros en implementar este concepto de el buen salvaje, este salvaje que era muy dócil, que funcionaba como una mano de obra muy barata para las minas, ¿sí? Entendiendo que tenían que transcurrir por un proceso de evangelización de manos de la iglesia para lograr que estos buenos salvajes se conformen como si fuese este ciudadano campesino europeo.
Si la iglesia se va a encargar de evangelizar a estos buenos salvajes para básicamente generarles una única cultura, alabar a un único Dios, que claramente era impuesto por los europeos, y olvidarse de todas sus tradiciones. Entonces, se plantea a la evangelización como única pedagogía para doblegar y al mismo tiempo para imponer una única religión, entendiendo que la educación y esta religión van a funcionar como esta arma por excelencia para doblegar a todos los pueblos originarios. Ahora bien, teniendo en cuenta este primer periodo, hagamos el ejercicio que habíamos planteado de entender la ruptura, la resignificación o las continuidades que hubo desde este periodo histórico hasta la actualidad. Cuando hablamos de resignificación, podemos encontrar este concepto de cómo desde la cultura nosotros entendimos a los pueblos originarios, ¿no? Dejamos de verlos como salvajes y los vimos desde esta perspectiva de los pueblos originarios. Y cuando hablamos de continuidades, podemos seguir viendo a este sistema educativo como una herramienta de control y una herramienta de poder. Bueno, el segundo periodo a analizar es el periodo independentista en nuestro país, ya centrados en el siglo XVIII. Acá empieza a levantarse una nueva clase social, la burguesía. Básicamente, la burguesía se da cuando los campesinos empiezan a migrar hacia las grandes ciudades, a los burgos, y empiezan a trabajar y cambiar su trabajo por dinero, ¿no? Como empieza a surgir este nuevo modelo del capitalismo. Y no solo empieza a haber este concepto de burgueses ni de capitalismo, sino también empieza a haber como este periodo de ilustración. Ilustración en conocimiento. Todos estos burgos empiezan a especializarse tanto en comercio y empiezan a estudiar para lograr salir como de esto de solo los conocimientos desde el campo. Empiezan a adquirir nuevos conocimientos en relación al mercado también. Claramente, con todos estos movimientos, los burgueses empiezan a cuestionar un poco las monarquías y los privilegios de sangre que había hasta el momento. Todos estos cambios comienzan a surgir las revoluciones burguesas. Primero nos centramos en el año 1760, en Inglaterra. Con la invención de la máquina de vapor, comienza a haber una revolución en la población, en la industria de la mercadería, en la industria del transporte, ¿sí? Con la invención de la máquina de vapor comienzan a migrar muchos de los campesinos hacia las grandes ciudades y empieza a ser muy desplazada la mano de obra por, claramente, las maquinarias. Claramente, con todas estas nuevas revoluciones que se alzan, el adulto empieza a ocupar un lugar desde trabajador en este esquema de esta sociedad. Y los que empiezan a sobrar en este esquema son los niños, ¿sí? Se va a buscar un lugar donde empezar a alojar a estas infancias, que claramente el concepto de infancia no existía en ese momento. Empiezan también a tener otra figura, la mujer, en este esquema social, acerca del cuidado de los niños. Ahora bien, la Revolución Francesa del 1789 se alza en base a los burgueses en contra de las monarquías, bajo el lema de lealtad, igualdad y fraternidad, le ponen fin a las monarquías y a los lazos de sangre, y comienza este nuevo sistema democrático. Claramente que a la par de la revolución industrial, comienza a haber problemas con la capacitación de estos nuevos trabajadores. O sea que necesitaban ser capacitados para trabajar en estas fábricas. Con la Revolución Francesa también vinieron estos problemas, ¿no? No de trabajadores, sino de fomentar esta ciudadanía, el saber votar. Necesitábamos un sistema que adecue a toda nuestra población, a todo este pueblo, a que sepa votar. Y claramente, como ya se viene planteando hace mucho tiempo, empieza a tener poder la institución escolar, la escuela. La escuela como esta herramienta que va a solucionar ambos problemas. Tanto el de prepararte para ser un futuro trabajador y trabajar en las fábricas, como también para capacitarte para ser un votante democrático. Ahora bien, entendiendo que todo esto era lo que pasaba en el extranjero, ¿qué ocurría con los criollos que estaban acá, en América Latina? Bueno, lo que ocurre es que estos criollos usualmente estudiaban en el extranjero, ¿sí? Y se encargaban del comercio del país. Pero comienzan a atribuirse un poco a estas ideas de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. A todo esto, Estados Unidos, en el año 1766, arma su virreinato. ¿Para qué? Para evitar la invasión de Inglaterra. Los criollos, al ver todo esto, comienzan a tener la idea de la independencia. En 1808 se alza como este inicio de este periodo independentista. Claramente, justamente coincide con el secuestro del rey de España a mano de los ingleses, y es donde el virreinato, el 25 de mayo de 1810, aprovecha para alzar la revolución. Esta revolución, con los conceptos de educación, alza dos posturas, los conservadores y los liberales. En primer lugar tenemos a estos conservadores. Ellos sostenían una educación tradicional, una educación en manos de la iglesia, una educación que tenía que seguir siendo dependiente. Sostenía esta educación que era solo para pocos, que no organizaba el sistema educativo y que se centraba más a nivel universitario. Luego tenemos a los liberales que planteaban a un sujeto político, al sentimiento patriótico, a el ser independientes, a un Estado o un gobierno encargado de esta educación del pueblo, ¿no? Esta educación pública. Comienza a tener peso este concepto de lo público y sobre todo una educación que buscaba hegemonía y algo masivo, ¿no? Nuevamente tenemos que hacer este ejercicio de buscar la ruptura, resignificación y continuidades. En relación a la ruptura podemos ver esta separación de la iglesia para con el Estado, ¿no? Cómo empieza a perder legitimidad a la iglesia al paso del tiempo. Cuando hablamos de continuidad, sigue siendo el sistema educativo una herramienta de control y de poder. Y cuando hablamos de resignificación, podríamos hablar un poco de lo que es la cultura popular y cómo nosotros hoy en día vemos esa cultura popular, ¿no? Como esto de educar a ese pueblo a cómo se ve ese concepto hoy en día. Sigue estando, pero nosotros le dimos otro significado.
Bueno, ahora nos centramos en el periodo número 3, ¿sí? La conformación del Estado Nacional. Hablamos del siglo XIX. Conformamos al sistema educativo argentino en manos del Estado y del gobierno, ¿sí? Hablamos del año 1853 con la creación de la Constitución Nacional. Recordemos que en ese momento Buenos Aires no se adhiere a esta Constitución, sino es hasta el año 1862, donde finalmente Buenos Aires forma parte de esta Constitución y se adhiere al resto de la Argentina. En este periodo nosotros tenemos 4 corrientes muy importantes que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar de la conformación de este Estado Nacional y al momento de hablar del sistema educativo. En primer lugar tenemos a Bartolomé Mitre, desde el año 1862 hasta 1868. Tenemos una mirada de la educación desde una educación elitista, ¿sí? Una educación a nivel medio, se centraba solamente en los colegios nacionales secundarios, una educación para los terratenientes, una educación centrada desde lo económico y la productividad. Luego, desde 1868 a 1874 tenemos a Domingo Faustino Sarmiento. Él ya desde una educación más popular, la de formar al ciudadano y alfabetizar, y es desde una educación un poco más desde el rango de lo primario. Luego seguimos con el año 1874 hasta 1880, con Nicolás Avellaneda. Avellaneda se parece bastante a Mitre, sí teniendo esta educación también elitista, pero se diferencia en que Nicolás Avellaneda sostenía más el tema del acceso a las universidades, ¿sí? El potenciar el acceso a las universidades y potenciar una educación para las universidades. Y por último, del año 1880 a 1886 nos encontramos con el gobierno de Julio Argentino Roca. A Roca lo vamos a trabajar desde 5 ejes: lo político, lo social, lo económico, lo cultural y lo religioso. Desde lo político nos vamos a ver desde un lado oligárquico. ¿Esto qué quiere decir? Que él sostenía que la economía y todo el ingreso monetario del país tenía que estar bajo sustento de las clases altas. Desde lo social, él fomentaba el ingreso o la migración de los países europeos, ¿no? Porque quería que trajeran toda esa cultura culta a la Argentina. Desde lo cultural, vamos a empezar a copiar ediliciamente a los modelos europeos también. A nivel económico ya nos vamos a encontrar con un modelo agroexportador, ¿sí? Nosotros vamos a exportar materia prima y vamos a importar materia ya manufacturada. Y bueno, recordando que nosotros gracias a este modelo agroexportador tuvimos un ingreso económico muy alto. Y con este último periodo también vamos a hacer lo mismo, este ejercicio de ruptura, resignificación y continuidades. Cuando hablamos de ruptura, claramente la pérdida de poder de la Iglesia es una ruptura importantísima. Cuando hablamos de continuidades, el seguir viendo al sistema educativo como una herramienta de control y ahora también para homogeneizar. Y por último, cuando hablamos de resignificaciones, podemos comparar en realidad los 3 periodos como algo que tomó un significado diferente a lo largo del tiempo, ¿sí? Los 3 periodos que pasamos fueron para un pasaje del aprender algo, ¿no? Cómo miramos de manera diferente la historia no es algo al azar, sino que ahora la vamos a mirar de manera distinta por hacer este ejercicio con el texto de Nicolás Arata, pero también entender que estos 3 periodos formaron parte de la historia argentina y son totalmente fundamentales en nuestra historia argentina, que no podemos fingir que no pasaron, pero sí podemos hacer esta resignificación y tomar lo importante que pudimos obtener de ellos para saber que no tenemos que volver a replicarlos en un futuro. Bueno, ahora intentemos darle un poco un cierre más reflexivo acerca de todo lo que vimos a lo largo de esta cruzada. Entendiendo que la mirada histórica nos ayuda a recuperar ese pasado para comprender este presente y proyectar futuros mejores, también entendiendo que toda la historia que nosotros atravesamos, a veces entendiendo desde el dolor que tuvo que ser así, para forjar este país que hoy en día estamos atravesando, ¿sí? Con todas las desigualdades y dificultades que el país está atravesando, tuvo que transcurrir, ¿no? Una historia de muchos años, una historia de mucho dolor, de mucha incertidumbre y de muchas injusticias para lograr más el concepto de democracia, para lograr este concepto de heterogeneidad que se rompa y hablar un poco más de diversidad. Y todo esto que pasamos entendiendo que no vamos a poder alterar ese futuro, pero tenemos muchísimo que aprender de él. ¿Sí? Somos un pueblo con mucha memoria, que intentamos cultivar una memoria colectiva constantemente, el entendiendo que de los errores se aprende, que no hay que replicarlos, pero entendiendo que desde el olvido jamás vamos a entender qué fue lo que estuvo mal en primer lugar. Somos un país que quiere recordar, que tiene que recordar constantemente en lo que nos equivocamos y en lo que se hizo hace mucho tiempo para lograr que esto no solo penetre en la memoria colectiva, sino también para lograr entender, realmente entender y pensar por qué pasaron estas cosas, qué fue lo que nos llevó a pensar que esto iba a ser la mejor alternativa. La idea de esto es que reflexionemos un poco de la historia argentina, quizás, sí, obvio, de mirarlo desde un lado más crítico, más objetivo, el entender que muchas veces la información que nos llega está totalmente subjetiva a la realidad que nos están contando, ¿sí? Entendiendo que siempre va a tener la subjetividad de la persona quien lo narra. También este ejercicio es para eso, ¿no? Intentar transmitir historia sin la sin la subjetividad de cada uno de nosotros y el intentar obtener esta historia lo más crítico que se pueda. Somos este pueblo que se ha equivocado mucho, un país que necesita volver a reconstruirse cada vez que se equivoca, pero somos un pueblo que supo construir su pueblo, básicamente. Supo construir esa ciudadanía, supo construir una igualdad, una diversidad, y ante todo lo que ha pasado seguimos conformando a ese ciudadano argentino con mucho orgullo y con mucho amor.
Esperamos que en mucho tiempo esta historia se siga recordando, porque sin memoria no hay noción de lo que nos equivocamos. Y esperamos que en un futuro nosotros seamos esos docentes que ayuden a estos chicos a pensar históricamente y pensarlo desde el lado crítico, no desde el lado de nuestra opinión, sino que cada uno de ellos pueda forjar su opinión en base a toda la historia que nosotros le contamos y que como docentes podamos acompañar muchas historias más y podamos fomentar el amor por la docencia, el amor por la historia y el amor por recordar que somos ciudadanos argentinos, que tenemos que ser un poco más tolerantes, un poco más empáticos con el otro y intentar fomentar que sigamos teniendo este respeto por este país que se forjó desde la desgracia, desde la opresión, desde mucha incertidumbre, pero también un país que pudo salir adelante en los peores momentos.